como todos los jueves es un gusto, la verdad, platicar con el diputado Fernando Manzanilla Prieto, vicecoordinador de Encuentro Solidario, el PES, en la Cámara de Diputados. Y es que Fernando siempre toca temas que son importantes y el día de hoy es un asunto que verdaderamente nos debe preocupar y avergonzar a todos los mexicanos y en especialmente a los poblanos, que es la violencia contra las mujeres. Hemos sido incapaces como sociedad, no solamente de darles un lugar, sino de cuidarlas, de defenderlas, de tener el respeto a lo que ellas tienen derecho y que se lo han ganado con su esfuerzo cotidiano. Y esta semana el diputado Manzanilla presentó un punto de acuerdo para lograr mecanismos que frenen la violencia contra la mujer. Y por ello me da mucho gusto saludarte y que nos platiques y nos expliques qué es lo que se puede y se debe hacer ante esta circunstancia social que tanto nos afecta. Muy buenas tardes y muchas gracias, Fer. Bueno, pues parece que tenemos problemas con la comunicación con el diputado Fernando Manzanilla. Me decían que ya está en la línea. Vamos a ver si lo podemos enlazar para que podamos comentar con él este tema de la violencia contra la mujer y que nos platique de este punto de acuerdo para lograr los mecanismos que frenen esta circunstancia. Y es que los datos verdaderamente son tremendos porque pues diariamente se están registrando en el país 11 asesinatos diarios de mujeres. Vamos contigo, Fernando Manzanilla, muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, tocayo, ¿me escuchan ahora sí bien? Te escuchamos bastante bien, tocayo, y platicábamos de este tema del punto de acuerdo para lograr Sí, mecanismos que frenen la violencia contra la mujer en una circunstancia que verdaderamente nos debe no solamente preocupar, sino avergonzar a los mexicanos, todos. bueno, tenemos ya un tiempo en que las agresiones contra la mujer vienen subiendo. Es un tema ya de tiempo atrás, se ha acelerado en algunos aspectos en la pandemia, pero bueno, es particularmente relevante porque conmemoramos el día de ayer, lo que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y llevamos ya décadas en las que se conmemora este día. Sin embargo, seguimos teniendo pues enormes problemas en lo que corresponde al respeto de los derechos de la mujer y la erradicación de todo lo que es la violencia de género. Solo para darte unos datos, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a marzo de este año, es decir, en el primer trimestre, registró a 964 mujeres que fueron asesinadas en el país durante ese trimestre. Esto es, pues, previo a la pandemia, apenas se estaba iniciando la pandemia en el mes de marzo. En el mes de abril, que ya fue el primer mes de pandemia, fue el peor mes de todos desde que se han estado manejando los indicadores o las estadísticas, que es el año 2015. Fue el peor mes, tuvimos 337 feminicidios. Y si bien los siguientes meses se redujo a raíz de la pandemia lo que son los homicidios dolosos a mujeres, lo que se registró fue un aumento muy importante en las llamadas de emergencia al 911 por violencia de género. Aumentaron cerca del 45% las llamadas de violencia de género a partir del inicio de esta pandemia. Y bueno, el auditorio y tú, tocayo, seguramente Sí, recordarán las famosas alertas de violencia de género. Son un mecanismo que es impulsado por la sociedad civil y que tiene que ver justamente pues para poner atención en este problema y poder llevar acciones que ayuden a solucionarlo. Al día de hoy tenemos 19 alertas de violencia de género activas en distintos estados del país, entre ellos Puebla, y la verdad, tocayo, es que no han funcionado, no estamos viendo que las cosas mejoren, al revés, estamos realmente viendo que las cosas van empeorando, y por esa razón y a raíz de que estamos conmemorando, digamos, estas fechas en estos días, las fechas, digamos, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a raíz de eso yo presenté un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados que resalta dos grandes aspectos. En primer lugar, que se incluyan mecanismos de cumplimiento y rendición de cuentas sobre las acciones que se toman y los recursos que se destinan a todas estas alertas de violencia de género, porque parecieran ser más un llamado a misa que sí, una realidad que nos lleve a tomar ciertas acciones. Y por otro lado, también yo estoy proponiendo que tengamos mesas de trabajo y parlamentos abiertos para consolidar la creación de lo que yo llamo un sistema nacional de monitoreo y evaluación de las alertas de violencia de género. Yo creo que tenemos
que entender que ya teníamos un problema muy importante, que ese problema a raíz de la pandemia ha ido empeorando y ahora que estamos conmemorando en esta semana esta fecha tan importante del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues creo que tenemos que hacer conciencia y tomar acciones pues que nos ayuden a corregir el rumbo, porque las cosas no solo no van mejorando, sino que al revés, vemos que las cosas realmente han ido empeorando. La verdad es que tienes toda la razón cuando hablas del tema de las alertas de género. Sin duda, yo creo que hay muy buena fe y hay un trabajo extraordinario que llevan a cabo la gente que se compromete al tema. La verdad es que, pues, algún tiempo trabajamos en este asunto y me tocó ver cómo te aplicabas en esto y cómo se iban cumpliendo los objetivos. Pero ayer supimos por parte de los responsables ahora del tema de la alerta de género en Puebla que todavía no reciben la información y la evaluación que debía haber hecho el gobierno federal. Así es que ese asunto pues está pendiente todavía y en el tema. Y luego hay que subrayar, querido Fernando, el asunto de que con la pandemia y con estos meses que ha aumentado todavía el caso, o sea que tenemos una pandemia también de la violencia contra la mujer. Bueno, es como otra pandemia, incluso algún organismo internacional decía que estamos en medio de dos pandemias, una pandemia que es la pandemia por el COVID y una pandemia por lo que corresponde a la violencia contra la mujer. Eso ha sido una problemática con la que hemos vivido ya durante muchas décadas. No estoy hablando solo de Puebla, estoy hablando de México y desde luego de muchas partes del mundo, pero lo que también es un hecho en Puebla, en México y en otras partes del mundo es que esto ha empeorado a raíz de la pandemia, porque en la pandemia la gente se queda más tiempo en casa, está más tiempo en casa, y por lo tanto donde hay proclividad a tener ya algún tipo de violencia, pues esta, digamos, se acentúa. Ese es el problema que estamos viviendo y por eso el incremento muy importante en las llamadas, digamos, del 911. Respecto a la alerta, el problema que tiene la alerta, pues digamos que la alerta lo que hace es eso, es una especie de alerta de semáforo, cuando hay organizaciones de la sociedad civil que consideran que es importante, pues podríamos decir, llamar la atención en esto, pues en ese momento el gobierno federal tiene la posibilidad de generar estas alertas. Durante mucho tiempo en Puebla recordarás que las organizaciones se quejaban de que el gobierno federal no estaba generando la alerta de violencia de género en Puebla, y bueno, pues finalmente lo hizo en el año 2019, si no estoy equivocado, o en el año 2018, no, 2019. 2019 fue en abril, ¿no? Fue 2019, efectivamente. Y yo creo que eso, bueno, pues fue positivo porque, digamos, sirve un poco como para reconocer que hay un problema. Él hizo a nivel de todo el estado, pero también de 50 municipios, prácticamente los municipios más importantes del estado, todos se les generó una alerta de violencia de género. Y yo creo que eso está bien, pero el problema es que hoy en día el sistema llega hasta ahí. Ya después de eso, pues depende ya de la voluntad de los gobiernos estatales o de los gobiernos municipales de que le den seguimiento a estos temas, a las políticas, a las acciones. Y la verdad es que tiene que ser un esfuerzo permanente. Es la única forma en la que vamos a poder mitigar pues este enorme problema. Recomendaciones. ¿Cuáles? Tú presentas este punto de acuerdo con la intención de que todos nos involucremos, de que el Congreso se involucre, pero en general la sociedad se involucre en este asunto. ¿Habría posibilidades de cambiar esta circunstancia que tanto nos afecta y que tanto daña? Porque además, junto con el problema de la violencia de género, existe la impunidad con la que no hay castigo para los responsables. Efectivamente, este es un esfuerzo de todos. Mira, las autoridades tienen que llevar a cabo toda una serie de acciones y de programas, porque finalmente, bueno, pues es el origen para que pueda irse generando una conciencia. Recordarás incluso, si no recuerdo mal, tuvimos, por ejemplo, hasta una serie de estrategias de spots de radio, sí, claro. Spots en términos de comunicación, o sea, las autoridades en sus distintos niveles, en lo federal, en lo estatal, en lo municipal, tienen que generar una serie de políticas públicas y políticas de gobierno que ayuden a ir generando conciencia, incluso te digo hasta en la parte de comunicación, y después, pues los ciudadanos, y más los ciudadanos que tratamos o queremos ser un poco
conscientes de todo aquello que nos rodea, pues tenemos que también tener claro que hemos crecido, y más en el caso, por ejemplo, de nuestro país, del Estado, hemos crecido en una sociedad más bien machista. Esa es ahora sí que esa es la pura verdad, ¿no? Esa es la pura Sí, realidad. claro. Y tenemos que entender que las cosas pues ya han cambiado y es importante que cambien. Y en ese sentido, mientras más conciencia tengamos de que efectivamente pues no ha existido a lo largo del tiempo y de la historia una igualdad, y mientras más conscientes estemos de que hay un problema de violencia contra la mujer, pues más nos vamos a dar cuenta cuando eso empieza a suceder a nuestro alrededor. Y cuando nos sucede a nosotros, o a gente que conocemos, o gente alrededor, o gente a la que vemos que le sucede, tenemos que reportarlo. La forma más fácil, tocayo, de hacerlo es a través del 911. Y bueno, eso no soluciona todo, desde luego que no soluciona, porque como tú bien decías, pues a veces las autoridades ni siquiera tienen los instrumentos adecuados o suficientes para hacer frente a todo lo que tienen que hacer frente, pero al menos es un inicio. El que sepamos que hay un problema y lo avisemos, lo notifiquemos, es un inicio, pues para empezar, digamos, a poner luz sobre esto que no queremos y que desde luego quisiéramos erradicar. Pues, diputado Fernando Manzanilla, creo que lo has explicado muy bien y creo que es un asunto pendiente para todos, por supuesto, para la autoridad, sí, pero también para la sociedad. Aquí no podemos escaparnos nosotros de lo que hacemos desde nuestra forma de hablar y de valorar y de lo que aprendimos y la cultura para tener el respeto y darle su lugar y pues desde ahí empezar a cuidarlas, ¿no? Empezar empezar a evitar que haya violencia contra ellas y después pues evitar que en la calle también sucedan cosas como las que están sucediendo, como son los feminicidios, que es la parte más trágica de este hecho, pero que de alguna manera precisamente se prohija por la forma de actuar y por la forma de pensar, por la cultura machista de la que hablas y que parece no queremos cambiar, Tocayo? No. Y en la educación a los niños y a las niñas, o sea, todo feminicida, tocayo, algún día fue un niño, ¿no? Que tuvo una cierta formación, entonces, pues los grandes cambios culturales de largo plazo, pues empiezan en casa, ¿no? Pues también cómo somos nosotros, pero también qué ejemplo damos y cómo vamos formando a aquellos que vienen después de nosotros. Entonces, la educación en casa creo que también se convierte en algo clave. Pues muchos pendientes, pero este es uno de los más, porque es un asunto que involucra a la gente, como dices, que está cerca de nosotros, que está en familia, involucra a la gente que trabaja con nosotros, a los afectos y a los cariños que tenemos y que sin duda merecen todo y sobre todo seguridad, que puedan salir de su casa, que puedan hacer las actividades que ellas decidan hacer con la seguridad de que nadie va a atentar contra ellas. Efectivamente, de eso se trata, tocayo, y bueno, que tratemos de ir cultivando a nuestro alrededor esta cultura de cero tolerancia a conductas violentas en contra de las mujeres. Eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Cero tolerancia, tocayo, ese es un punto y debemos empezar por nosotros mismos. Efectivamente, cada vez que una mujer sufre alguna forma de violencia, cada vez que hay algún asunto de esta naturaleza, pues se está atentando contra su persona, pero también se está atentando contra sus valores y se está atentando contra la sociedad en general. Entonces es un problema de todos, seamos parte de la solución y este concepto de cero tolerancia creo que es muy aplicable. Diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del PES en la Cámara de Diputados, muchísimas gracias como siempre por platicar. Y hoy no te pregunto de otra cosa, porque este tema es sumamente trascendente y hay que subrayarlo. Cero tolerancia. Excelente. Tocayo, como siempre, un gusto. Tocayo, igualmente un saludo, un fuerte saludo a ti al auditorio. Un abrazo, gracias.